Aleluya. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno verlos, qué bueno que hoy estamos aquí. Aleluya. Hoy quiero compartirles un tema que se llama el mensaje de la cruz. Eh, ya que nos vamos acercando a Semana Santa, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver con Jesús en estos próximas semanas. Amén. En la historia estuve indagando un poquito acerca de la cruz romana, que ellos fueron los que inventaron la cruz, ¿verdad? Originalmente dice que era conocida como crux o stauros, y era un instrumento de material de suplicio y de ejecución capital utilizado por el Imperio Romano para castigar esclavos, sediciosos y criminales con una muerte lenta, pública y humillante. Representa el máximo terror y vergüenza reservado para los niveles más bajos de la sociedad o delitos graves. Wow, eso está impresionante. Porque lo que hicieron con Jesús, a él lo culparon de algo que él no hizo, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que los culpables fuimos nosotros, y por eso que él vino a pagar por nosotros. Vaya conmigo 1 Corintios capítulo 1, el verso 18 en adelante. Primera de Corintios 1, 18 en adelante. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Wow, eso está tremendo, porque dice que para los que se pierden es locura, ¿verdad? Dependen la gente, hay un grupo de gente que depende de la sabiduría humana, y estaba yo leyendo por ahí, buscando información acerca de el tipo de gente que vivía en el tiempo de Jesús. Se hablaba el idioma mayormente griego, y los griegos tenían una costumbre religiosa, adoraban a muchos dioses,
eran politeístas, creían que habían otros dioses. Se parece un poco a nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo hoy te dicen, tú puedes creer lo que tú quieras, nadie se va a meter contigo, y de hecho hay leyes que ya prohíben que tú no le puedas decir nada a nadie, que cada quien crea lo que quiera, que cada quien puede buscar la sabiduría por donde quiera, mientras no le haga nada a nadie, no le haga daño a nadie, puede creer en lo que quiera. Y mayormente en ese tiempo estaba muy fuerte la religión de los helenistas, y discutían constantemente en los lugares, en los parques, se puede decir, o en las casas, habían recintos donde ellos se juntaban para discutir temas de sabiduría, y había gente como, por ejemplo, en esa época habían pensadores que habían ya dejado ciertas filosofías huecas acerca de la creencia del Dios verdadero. Entonces era un poco complicado poder venir y tratar de explicar la ciencia de Dios en medio de un mundo que aparentemente eran muy cerebros, eran muy pensadores. Por ahí, en una ocasión, compartía yo con una amiga que tuvo relación política con algunos políticos en Tuxtla, y ella se admiraba porque dice que el tipo de lenguaje que ellos usan para comunicarse entre ellos es un tipo de lenguaje que nosotros no usamos, pero que se comunican en un nivel de conocimiento muy alto. Entonces, hermanos, hay personas que tienen un intelecto, ¿verdad?, muy elevado, están muy preparados, leen, estudian, tienen varias carreras universitarias terminadas y creen tener un cierto conocimiento, un cierto nivel de entendimiento. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Como Dios sabe que el ser humano se cree, ¿verdad?, la última Coca-Cola del desierto, entonces Él viene y usa de una manera tan simple y tan sencilla, destruye todo el conocimiento que el ser humano pudiera querer tener, ¿no? Entonces, el ser humano depende de una sabiduría humana intelectual, ¿verdad? Por lo que el mensaje de la cruz les viene a resultar un poco ilógico, como que no cuadra en la ecuación acerca de lo que ellos creen. En ese tiempo los judíos querían saber acerca de Jesús, si era realmente el Mesías. Ellos estaban esperando a alguien que hiciera señales, a alguien que hiciera prodigios, y Jesús los hizo. Incluso cuando lo buscaban, les dijo, ¿acaso no han visto todas las cosas que yo he hecho? Me están preguntando que si soy el Hijo de Dios. ¿No han visto las señales y las maravillas? Y aún así no creen. Y aún Jesús les había mostrado, les había revelado con sus propios actos quién Él era. Pero aún así, lo que el mundo consideraba a Jesús, que vemos aquí al principio que les leí, de lo que significaba para un romano castigar a una persona, ¿verdad?, en la cruz, era una humillación pública. Y a nosotros nos dibujan a un Jesús con un taparrabos, ¿verdad? Nos lo ponen así muy, no, que no vaya a ser muy obsceno, que no vaya a ofender a nadie. Pero la realidad no fue así con Jesús. A él lo clavaron en la cruz desnudo completamente. Era muy vergonzoso el poder estar expuesto públicamente. Era humillante. Era una situación que era muy difícil de poder entender a la vista humana, y de eso menospreciaban a Jesús y le pusieron en la corona, aquí está el rey de los judíos, como burlándose de los judíos. Bueno, querían un rey, querían esperar a un rey, estaban esperando a su rey, ahí está, de una manera que se burlaban. Y Dios, dejando todo su poder, dejando su gloria, dejando todo lo que Él era, dice que Él se despojó de sí mismo,
se despojó de su poder y Él vino a ser como uno de nosotros. Uno de nosotros, ¿cómo? Vil, menospreciado, pecador, que nuestra paga era el pecado, era la muerte. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Nuestro final no iba a ser muy bueno, pero Él tuvo que hacerse como uno de nosotros para salvarnos. Y el evangelio de la cruz está exigiendo humildad, oponiéndose al conocimiento humano, y se enfoca más que nada en la salvación, y una salvación que no la vamos a poder nosotros lograr por nuestros propios méritos. No vas a poder hacer tú nada para poder comprar la salvación, porque la salvación no la vas a poder comprar. Esa solamente se recibe por fe. Amén. Entonces, ahí en Juan capítulo 3, el verso 18, dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y más adelante, cuando nosotros seguimos leyendo, dice la palabra de Dios que Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Y entonces, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, vaya conmigo, Génesis capítulo 3, verso 15. Porque aquí está la sabiduría de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, Él ya sabía que iban a pecar. Él ya tenía un plan de redención. Él sabía que tarde que temprano el enemigo iba a llegar a tentar al ser humano, iban a caer. ¿Y qué es lo que le dice ahí? Génesis. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le voy a descifrar ese trozo de carne que está ahí. Está diciendo que a través de una mujer iba a venir el Salvador. De la simiente de ella, de esa mujer. Estamos hablando de Jesús. Y está hablando, le está diciendo estas palabras prácticamente a la serpiente que representa el enemigo, el diablo. Dice, y esta te herirá en la cabeza. Y cuando tú le pegas a una serpiente en la cabeza es letal, es para matarla. Jesús, cuando fue crucificado y resucitó, Él le pisó la cabeza a la serpiente. Venció la muerte en la cruz. Pero las heridas de Jesús representan la mordida en el calcañar. Había un mensaje del misterio de la cruz escondido desde el principio de la creación, pero el ser humano todavía no lo había entendido. Entonces, cuando nosotros vamos a Mateo, capítulo 4, el diablo estaba interesado en saber si Jesús, ese ser humano que había nacido de María, la Virgen María, quería saber si realmente era el plan de Dios para poder traer orden. E incluso desde que él nace, ¿se acuerdan que Herodes manda a matar a todos los niños? ¿Por qué? Porque quiere asegurarse, el diablo quiere asegurarse que no nazca. Pero vaya conmigo ahí en Mateo capítulo 4, ¿ya lo tiene? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, le está preguntando, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Todo el tiempo le está preguntando, si eres hijo de Dios, porque ni el diablo sabía. Él creía que sabía, pero no sabía. Y con algo de Dios fue lo más... Ahora, Él se despojó de todo lo que Él era de su poder y vino a ser como uno de nosotros. Prácticamente estaba queriendo contender con Dios mismo ahí.
pero está viendo que Jesús está enfrente de él, es el mismo Dios el que está enfrente de él, pero en ese momento está sin poder, sin el poder de poder usar su gloria y su majestad y todo lo que él es, la potencia de lo que él es. Él renunció a eso, porque él tenía que cumplir con la justicia de Dios. Y dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le volvió a decir, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropeces en pies. En verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás, ¿a quién? Prácticamente, ¿qué le estaba diciendo Jesús al diablo? No tentarás al Señor tu Dios. Le está revelando quién es Él. El verso 8. Entonces le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, el diablo no sabía quién era el que estaba enfrente de él. Pero como era tanta la insistencia, Jesús le tuvo que revelar un poquito. Le tuvo que mostrar un poquito quién era. Porque imagínense, para que después el diablo le dejara y vinieran los ángeles y le sirvieran. Esa es una cosa impresionante. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 55. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en 1 Corintios capítulo 15, el verso 55, dice que celebra la victoria de la resurrección de Jesucristo sobre la muerte y el pecado. Según el texto de lo que estamos leyendo acá, el aguijón es el veneno o la causa del dolor eterno, de la muerte que es el pecado. Y el sepulcro ha perdido su victoria ya que Cristo venció la muerte en la cruz. Entonces Jesús viene, ¿verdad?, en forma de ser humano a nosotros de la manera más simple posible, para poder tener contacto con nosotros. Y dice Pablo, lo más inocente de Dios, lo más simple de Dios, tal vez el más bajo conocimiento que Dios pudiera tener, que no lo tiene, pero que si tuviera, los sabios no le llegan. Los sabios de la tierra no alcanzarían ese nivel de conocimiento y de sabiduría. Y ahora fíjense, me llama mucho la atención cómo nos llama ahora a nosotros. Estamos ahí en 1 Corintios 1:30. Capítulo 1, verso 30. Bueno, antes de eso, mire, el verso 25, 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. O sea, está diciendo, a ver, hermanos, ustedes los que me están escuchando, dice, ustedes dice que no son muchos sabios según la carne. Le está diciendo al grupo que tiene enfrente, ustedes no son sabios según en su entendimiento carnal. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Está diciendo, ustedes en su necedad, con esa, ¿qué se puede decir? Sin nada de conocimiento, sin nada de sabiduría, sin nada de entendimiento. Con eso, Dios avergüenza a los sabios. Sí dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Quiénes son esos débiles? Nosotros, que no merecíamos, no calificábamos. No tenemos ese nivel de ciencia y de conocimiento que se requiere para poder compararnos con el Señor. Pero de esto débil, el Señor usa para avergonzar a los fuertes. Mire, hermano, yo no sé qué es lo que tú piensas acerca de ti mismo. Pero la palabra de Dios dice, ¿o acaso ignoran ustedes que son el templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? No podemos ignorar eso. Nosotros que hemos creído en Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros. Tu cuerpo tiene poder, porque Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Verdad? Tiene poder, tu cuerpo tiene poder. Imagínense que si su cuerpo tiene poder, ya estando en la tumba, imagínense vivo el poder que usted tiene. Bien, le voy a dar un ejemplo que le puse hoy a los hermanos en la mañana. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver qué tanto poder tiene usted? Pero no se da cuenta. Vaya conmigo. Dijimos primero, Segundo de Reyes. Segundo de Reyes 15:21 parece, ¿no? A ver, vamos a ver si es ese. ¿Dónde está mi computadora? ¿Dónde está Juan? ¿Salió Juan? Que Juan es mi computadora. Todo lo que yo necesito él me lo dice. Este es extra, no se lo voy a cobrar, dijo mi pastor. A ver, no, creo que es... A ver, yo estoy mal, yo estoy en primera. Es Segunda de Reyes 15:18. Segundo de Reyes 13:21. No era 15, perdón. Por ahí andaba cerca. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer del 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Haga cuenta, diga su nombre usted cuando ya se vaya a morir, ¿no? Murió Isaí y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de los malitos, moabitas de la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, ¿qué pasó? Revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Wow! Y ya estaba muerto Eliseo. Imagínate que cuando nosotros nos muramos y avienten por ahí un cuerpo y resucite. Van a decir, ¿qué tanto poder tenía este cuate? De que de vida no se daba cuenta que tenía tanto poder. El problema es que no nos la creemos. Nos hace falta fe. Ve a orar por un enfermo. Ay, quién sabe si no se sana. No sabes el poder que tienes.
Todavía Eliseo hacía milagros y maravillas y señales de vida, vivo, pero muerto también. Sus huesos tenían poder. Entonces nosotros ignoramos la obra de Dios, de lo que Él ha hecho con nosotros, de lo vil y lo menospreciado. ¿Quién iba a dar un peso por nosotros? Nadie. Pero diga, tóquese. Diga, de esto vil, Dios le ha dado poder, le ha dado autoridad. Y ese poder y esa autoridad que el Señor te ha dado, el Señor lo usa para avergonzar a los sabios. Porque, por ejemplo, ahora que el año pasado fui a Mérida con un doctor. Y me empiezan a decir, no, es que tú de niño tenías tuberculosis y que quién sabe qué. Le digo, no, pues está usted equivocado, doctor. No, pero es que aquí aparecen unas cicatrices que tuviste tuberculosis y tienes unas cicatrices muy graves que tuviste internado, tal vez casi al borde de la muerte. Y le dije, no hay ningún registro en mi cuerpo sobre eso. Le voy a contar algo que a lo mejor para usted va a ser imposible. Le dije, pero yo morí a los 8 meses. Y Dios me resucitó. Y dijo, no te creo nada. Como dijo Jesús, están viendo y no ven. Están viendo que con el que estaban hablando ya estaba muerto. Y Dios usa esto para avergonzar la sabiduría de los sabios. Y las cicatrices que él ve ahí fueron por la intoxicación de monóxido de carbono, pero no de tuberculosis. Ni yo sabía que tenía cicatrices en los pulmones, no lo sabía. Pero él le quería atribuir otra cosa que no era. Y se quedó anonadado. Fui con otro, ¿cómo se llama ese otro doctor, ese médico? El homeopático. Doctor homeopático. Y él según usa mucho el psicoanálisis y tanta cosa. Y se cree muy sabio y que él se la sabe todo el macancán. Y le digo lo mismo porque me salió con lo mismo. Digo, pues estás equivocado. No es así. Y cuando ya les meto la fe en medio, ya no creen. ¿Por qué? Porque ellos creen que saben todo. Pero la fe y el poder de Dios, de esto vil, que yo no fui a la escuela de medicina, y yo no soy un doctor, pero este cuerpo vil, Dios lo está usando para decirle a aquellos cuates, no sabes nada. Porque el que nos creó, Él sabe cómo nos hizo. Él sabe qué es lo que está allá adentro. Y Él puede hacer que un muerto resucite y camine, aunque sea imposible para la ciencia que esté caminando. Mire, Jesús murió en la cruz y el día que murió, dice que se abrieron las tumbas y salieron los muertos. Llegaron a su casa, porque ya habían muerto. Imagina la viejita ahí llegó, ¿no? Se espantaron todos. ¡Ah! Salen corriendo. Ya resucitó la abuela. A lo mejor a algunos les dio alegría volver a ver a su familiar, pero a otros les dio miedo. Yo creo que han de haber salido corriendo. ¿Qué pasó? Pero eso, ¿quién te lo explica? Que solamente Jesús haya muerto en la cruz y que se hayan abierto las tumbas. Y Dios usa esto vil, este cuerpo vil, que dijo Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es vil, hermano, esta carne es vil. Tú nada más dale tantita rienda a la carne y vas a ver cómo te matas. Porque esta carne está llena de pecado. Pero Dios, que tuvo misericordia por nosotros, que por su amor nos salvó, nos rescató. ¿Y qué es lo que hace? Que esto vil lo está usando para demostrar su poder, para demostrar su sabiduría.
¿Cómo te puedes explicar que un niño de 9, 10 años aproximadamente en un pueblito de Guerrero, el pastor Emanuel Carranco hace una oración por sanidad y el niño nació sin testículos? Y él empezó a orar por un milagro creativo. Y dijo, si es necesario, vaya al baño y revísese. Y el niño se fue al baño. Y cuando vio, ya le había crecido un testículo. Y a la vista de sus ojos le creció el otro. ¿Cómo usted puede decir que Dios no es real? Que usa esto vil para que la sabiduría humana quede avergonzada. Para que los fuertes, los que se creen fuertes, sean avergonzados en su propio entendimiento. Y Dios usa a nosotros. Nos usa para avergonzar a aquellos que creen que tienen todo el conocimiento. Nuestros cuerpos tienen poder, amén. Ahora mire, 1 Corintios 1:30, le voy a leer una versión que es Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? Nos hizo justos, nos hizo puros, nos hizo santos y nos liberó del pecado. Ahora, ¿nosotros producimos eso? No. Él es el que nos hizo a nosotros así. Amén. Ahora, ya que nosotros, ¿verdad? A través del sacrificio de Jesús, nosotros hemos creído en Cristo y ahora vivimos nuestra vida en Cristo. ¿Verdad? Ya estamos en Cristo porque hemos creído. Vaya conmigo a 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. ¿Y por qué sigue usted creyendo que Dios no lo puede usar? Aquí no está diciendo que después de que usted haya ido al instituto bíblico y que se haya preparado, entonces Dios te puede usar. En Marcos 16 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Verdad? Aquel que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Y dice, y pondrán sus manos sobre los enfermos y se sanarán. Pero está diciendo al que cree. No está diciendo que al que tiene conocimiento y sabiduría. Está diciendo que aquel que cree. Amén. Ahora acompáñenme a Romanos 5:1. Porque estamos hablando de la obra de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús por medio de la fe? ¿Qué es lo que hizo? Nos justificó. Porque mire, como la paga del pecado es muerte, la única manera de poder satisfacer la justicia de Dios es de que alguien tiene que morir por ese pecado. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Alguien peca, ¿cuál es el resultado? Tiene que morir para que sea satisfecha la justicia de Dios. Porque Dios es un Dios justo y Él le va a dar su merecido a cada quien lo que merece. Él no le va a dar lo que no le corresponde a alguien.
Pero ¿cuál es la única manera que nosotros nos libramos de la muerte? Cuando creemos en Cristo Jesús. Cuando nosotros creímos en Jesús, ahora nos fuimos librados de la muerte, porque ahora Él nos perdona a nosotros. Hebreos 10, vaya conmigo a Hebreos 10. Mire qué dice ahí. Hebreos capítulo 10, verso 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ese es Jesús diciendo, Jesús hablando. Verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley. Verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Verso 10, en esa voluntad somos, ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, y al ratito hay que volver a crucificarlo. No, una vez y para siempre. Antes se hacía un recordatorio de los pecados cada año. A ver, anótale, ¿verdad? ¿Cuántos pecados cometiste este año? Y tienes que ofrecer un sacrificio, y tienes que ir ahí con el sacerdote y esperar que igual salga vivo de allá, después de haber hecho expiación por los pecados y rociar la sangre en el propiciatorio. Y es un rollo. Pero era cada año, constantemente la gente seguía pecando. Pero ahora viene Jesús y viene y nos compra y dice, ya estuvo bueno. No van a poder por sus propios medios ellos salvarse. Lo voy a hacer yo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Por medio de Jesucristo, ¿qué hizo? Somos, ¿qué? Santificados. Él nos santificó y nos liberó del pecado para siempre. Pero vuelvo y repito, los que estamos en Cristo, ¿ok? Si estamos fuera de Cristo, lógicamente que eso no aplica. Tenemos que estar en Cristo, ¿verdad? Estamos en Cristo. Wow. Ahora, Dios quiere salvarnos, Dios quiere perdonar nuestros pecados, Dios quiere justificar al hombre, pero tiene que tomar la decisión de recibir lo que Él está ofreciendo. A veces nosotros pensamos que solo Dios nos puede usar si hemos orado mucho, si hemos ayunado mucho, si hemos hecho buenas obras, si hemos hecho todas las cosas bien. Pero eso en la Biblia no dice eso. Ahí está diciendo que el que cree. Y mire, y le voy a decir una cosa, que es un hilo delgadito. Ya una vez prediqué acerca del hilo, pero es una línea muy delgadita.
Porque aunque no tienes nada que hacer para poder hacer que el poder de Dios fluya a través de tu vida para que Dios te use, la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo creo en el Señor, que si yo he sido justificado de mis pecados, he sido salvo por la gracia de Dios y he recibido el perdón de mis pecados, si realmente he creído en Cristo, no hay manera que yo me salga de Él. No hay manera que yo esté fuera de Cristo. Sino que mi vida totalmente depende de Él y ahora estoy en Cristo. Y cuando tú caminas una vida sujeta a Cristo, todas las señales te van a seguir. El poder de Dios está en tu vida para usarte, para poder alcanzar a otros, para humillar a los sabios. Porque Dios no necesita gente letrada. El mundo quiere gente letrada. El mundo está esperando que nos reviente con la revelación, ¿verdad? Queremos saber más. Pero Dios usa lo menospreciado, lo que nadie quiere. Mire, hay un pastor en Oaxaca, en las sierras de Oaxaca, no me acuerdo su nombre. Fuimos a un congreso de pastores a Oaxaca hace unos años. Y este pastor no terminó ni la primaria. Tal vez no es el más elocuente, pero es un hombre que Dios está usando tremendo. Y ha construido, creo por el 3er templo. Grande, hermano, como para 500 personas. Y el tipo no tiene dinero. ¿Cómo ve? Y predica el evangelio y se va a la sierra. Y cuando ella tiene 200, 300 personas. Y les está enseñando la palabra de Dios. Porque es un hombre que ha creído. Y tiene unos testimonios impresionantes. Y no ha sido estudiado. No es letrado. Pero es un hombre de fe. Sin dinero ha construido. Tiene testimonio, dice que él comenzó construyendo un templo con 500 pesos. Y cuando terminó la obra, le seguían quedando los 500 pesos. Y empieza el otro templo y lo empieza igual con lo que tiene en la mano y le sigue sobrando ese dinero en su bolsillo. Es un hombre impresionante, de fe. Dios nos ha dado el poder, hermanos, para hacer cualquier cosa en el nombre del Señor. Pero nos hace falta creérnosla. ¿Qué es lo que el Señor hizo por nosotros? Que esto vil y menospreciado, el Señor lo usa para avergonzar a los sabios. Déjate usar. Decía una vez Marcos Witt, si Dios pudo matar a 10,000 filisteos con la quijada de un burro, ¿qué no haría con el burro completo? ¿Verdad? Dejémonos usar por el Señor. Creámosle al Señor la obra que Él ha hecho por nosotros en la cruz. El Evangelio, dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Amén. Mire, vaya ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué quiere decir que nosotros empecemos a vivir por fe? Que empecemos nosotros a vivir creyendo en la obra que Jesús ya hizo por nosotros. No en la obra que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, porque nosotros no podemos hacer ningún mérito para que Dios demuestre su poder.
No es por cuánto ores, no es por cuánto ayunes, no estoy diciendo que no hay que ayunar y orar, aquí lo hacemos. Pero no es la cantidad de cuánto tiempo tienes en la iglesia, que si ya tienes 20 años, entonces ya Dios te va a poder usar. No, solamente tienes que creer. Cree. Tu vida tiene que estar cimentada y basada en la fe. No podemos nosotros creer que por tus méritos te vas a ir al cielo. No puedes hacer nada para poder llegar allá. Lo único que tienes que es tener que creer. Pero es una fe de no nada más de creer, sí, yo creo. Porque también dice que los demonios creen y tiemblan. Pero el tipo de fe del que estamos hablando es un tipo de fe para salvación. Es un tipo de fe para santificación. Es un tipo de fe para vivir en la justificación que el Señor nos ha traído, nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha apartado para que vivamos en santidad para Él. Y vivir en santidad no es ponerse una ropa especial y caminar así, aleluya. ¿Verdad? Eso no es. Es simplemente ser apartado del pecado y empezar a vivir una vida piadosa, justa delante de Dios. Porque no son santos los que están ahí en las paredes de la Iglesia Católica, los santos somos nosotros, que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros somos los santos y no necesitamos velas. Eso es difícil de creer, ¿verdad? Ya se espantó Aureliano. Eso es difícil de creer. No es que te sientas digno, ni por tus buenos méritos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. El mensaje de la cruz es la salvación para todo aquel que cree. Es la salvación para todo aquel que cree. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Compartir ese mensaje y decirle a la gente, solamente tienes que creer, no tienes que hacer nada. Pero como nos sentimos tan malos, que somos tan re pecadoricísimos, pensamos que tenemos que hacer algo para poder arreglar eso. No lo puedes arreglar. Adán no pudo arreglarlo. Adán trató de justificarse. ¿Qué es la mujer que me diste? Le echó la culpa a la mujer. Y Dios mío, yo creo que no lo dice en la Biblia, pero yo creo que si Dios lo dijera en palabras como las que dijéramos hoy, le dijera, ¿sabes qué, Adán? A mí no me importa. Te largas del huerto del Edén. Así yo digo en palabras de nosotros, ¿verdad? No le dijo así, no dice así la Biblia, pero yo creo que en nuestras propias palabras de ahora, mexicanas, le diré, ¿sabes qué? Agarra tus chivas y te me largas del huerto del Edén. No vas a entrar. Es más, dame las llaves del Edén. No entras, te quedas afuera. Trató de justificar. Ella. Y él no asumió su responsabilidad. Y cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor tenemos que asumir ahora esta nueva vida que el Señor nos está dando. Debemos de asumir nuestra responsabilidad a donde el Señor ahora nos llamó. Asume tu responsabilidad, no le eches la culpa a alguien. Y yo creo, ahora me voy a poner las pilas y voy a caminar en pos, ¿verdad?, del reino de Dios. Y anuncia el mensaje de la cruz. Háblale a la gente. A que puedas, háblale. Tienes el poder, tienes la autoridad, ¿qué más quieres? Solamente tienes que hablar. Solo dilo. Y ya con eso termino. Una vez les contaba a los muchachos que fuimos a evangelizar hace varios años. Nos fuimos a la colonia Palenque 2000 cuando apenas la colonia Palenque 2000 apenas empezaba. Apenas habían unas cuantas casitas. Quizás habían como unas 10 casas.
y nos fuimos de dos en dos. Y había un muchacho en el grupo que era el más tremendo, pero el más terrible. Era el más incontrolable. Era el que yo como líder pensaba que era el menos que dije que va a ir ese. Porque si ese es tan tremendo que va a ir conmigo a evangelizar, no va. Pero llegó. Oramos y le dije, nos vamos a ir de dos en dos. Y él cuenta su testimonio de cómo le sucedió cuando él fue a hablar. Dice que él tocaron la puerta de una casa y una señora abrió la puerta y se puso a llorar. Y le dijo, ¿quiénes son ustedes? ¿Y por qué estoy llorando? Y le dice el muchacho, no, nosotros no somos nadie, pero nada más vinimos a decirte que Dios te ama. Se tira al piso. Y oraron por ella y recibió a Jesús en su corazón. Miren, ni habló. Y en ese tiempo yo le había dicho a mi hermano, vamos a evangelizar. La siguiente colonia fue la Chacamax. Y ese día ya no fui yo porque el pastor me pidió que me quedara yo a una reunión de líderes. Mandé a los jóvenes y esa vez fueron 16 jóvenes. Y dijo mi hermano, yo no creía en eso que tú dices hasta que no escuché el testimonio del Moy. Solo por el testimonio de él voy a ir. Porque si Dios está usando a este, Dios me puede usar a mí. ¿Y saben de qué me di cuenta, hermano? Que solamente tenemos que creer. Era terrible. Era el terrible del grupo. Estas señales seguirán a los que creen. Lógicamente que tenemos que luchar, como dijo Pedro, no podemos descuidar una salvación tan grande. Tenemos que nosotros cuidarnos, ¿verdad? El justo por la fe tiene que caminar en fe, hacer las cosas en fe. Pero no podemos callar, porque hay alguien que está esperando que nosotros le hablemos. Hay alguien que está esperando ser impactado por el poder de Dios, y ese poder lo tienes tú. Porque las señales y los milagros y los prodigios no son para los predicadores, o sea, los que están en una plataforma, son para los que creen. Como dijo una vez un amigo pastor, tenemos que bajar el conocimiento que tenemos aquí, en el intelecto, y bajarlo al corazón. Ya lo sabemos aquí, pero eso se tiene que hacer una revelación acá, en mi corazón. Se tiene que crear una convicción acerca de eso. ¿Pero cuándo? Cuando tú empiezas a caminar en ese estilo de vida, de anunciar el mensaje de la cruz, vas a empezar a crear convicciones tuyas, propias, experiencias tuyas que tú vas a decir, a mí nadie me lo contó, yo lo viví. Si quieres tener esa experiencia, tienes que caminar en fe. Habla el mensaje. Experimenta el poder de Dios. Dios quiere usar tu vida. Miren, yo deseo que de aquí todos el Señor nos use como Benny Hinn. ¿Sabe por qué Dios usa Benny Hinn? Porque Él va, nosotros no vamos. Si nosotros fuéramos también, Dios nos usaría. Solamente tenemos que obedecer y ir. Pero cuando no entendemos eso, nos perdemos de mucho. Y entonces empezamos a menguar en nuestra fe. Nuestra fe empieza a menguar. Recientemente escuché un post ahí que subieron en internet. Uno de los cantantes de Hillsong, de una de las iglesias más influyentes en todo el mundo. Un joven que creció ahí en la iglesia, tocando la guitarra, escribió canciones, famoso a nivel mundial, impactaron vidas, nosotros cantamos sus canciones. Y llegó a una edad donde dijo, creo que estoy empezando a dudar de mi fe. Y luego dijo, ya no creo.
cerró todas sus cuentas de redes sociales y se apartó de la iglesia. Un hombre que creció en la iglesia, usado por Dios, pero empezó a dejar de caminar en la fe y empezó a caminar en sus obras. Nosotros no podemos poner nuestra mirada en las cosas que podemos hacer. Tenemos que caminar en fe. ¿En fe para qué? Dice la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú caminas en fe, acuérdate que el enfoque principal de nuestras vidas es agradarlo a Él. No trates de agradar al pastor, no trates de agradar al hermano, agrada al Señor. Porque si tú lo agradas a Él, vas a entender que es caminar por fe. Porque el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe. Y el mensaje de la cruz es para salvarnos a nosotros. Y Dios nos está salvando constantemente. Él está salvándonos en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en probablemente en la posible amargura, falta de perdón. Él está salvando áreas constantemente de nuestra vida a medida que nosotros nos estamos acercando a Él y caminamos agarrados de la mano de Dios, creyéndole constantemente. Porque no es de que Él no haya hecho una obra completa, sino que nosotros somos los que la embarramos. Nosotros somos los mismos que dejamos de buscar, dejamos de creer y empezamos a menguar. Entonces tenemos que levantarnos en fe y caminar en fe. No podemos titubear y decir, no, hermano, que hoy me siento animado, hoy voy a ir a la iglesia. Al siguiente domingo, no voy a ir porque me siento desanimado. Pues, ¿de qué se trata? Si es que no se trata de emociones. La fe no es emoción. La fe es solamente. La fe es proactiva. Pero si no la pones en acción, no puede haber una fe pasiva. La fe es acción. La fe es transformadora. La fe te puede llevar al siguiente nivel de conocer a Dios. Pero tienes que vencer. Amén.